Los apoyos en general representan un aspecto muy importante en el proyecto del conjunto. Son estructuras que reciben cargas significativas y que formalmente pueden llegar a tener una influencia capital en el proyecto general. En el caso particular de las estructuras de tracción conformadas por cables, las reacciones de estos cables están en los puntos más altos de la cubierta y deben ser transferidos a tierra a través del sistema de apoyos. De allí la importancia formal y estructural que adquieren estos elementos en particular. En este esquema podemos ver la Sercha-Hauer que analizamos previamente con las reacciones de equilibrio de la combinación de estados que consideramos. En general, para este tipo de estructuras, los apoyos más utilizados son aquellos en los cuales los esfuerzos normales son la solicitación principal y están conformados por barras concurrentes a un punto en donde están aplicadas las reacciones de los cables. De este modo, la descomposición de las fuerzas es evidente y las barras trabajarán solamente a esfuerzos de tracción o de compresión según la geometría con que estén resueltos esos apoyos. En este caso vemos las acciones de los cables sobre los apoyos, la conformación de los apoyos a partir de barras a compresión o mástiles y barras a tracción o vientos o tensores, así se denominan, y cómo el sistema está en equilibrio a partir de las reacciones que están generando compresión en el mástil y tracción en los tensores. En esta solución estructural, las fuerzas aplicadas se transfieren a las fundaciones generando solicitaciones de compresión en el mástil y de tracción en los tensores. Las reacciones de apoyo se pueden calcular aplicando las ecuaciones de equilibrio de la estática. En este esquema hemos descompuesto según una dirección vertical y según una dirección horizontal las dos acciones que están generando cada uno de los cables sobre el apoyo. Y para el cálculo de las reacciones, entonces, aplicaremos las ecuaciones de equilibrio de la estática. Para el cálculo de la reacción en el punto B, que está generando compresión en el mástil, podemos tomar momento respecto al punto A. Y consideraremos entonces los momentos producidos por las componentes verticales de ambos cables multiplicadas por la distancia horizontal y los momentos producidos por cada una de las componentes horizontales de ambos cables multiplicados por la distancia vertical o altura a cada uno de los puntos en donde los cables se vinculan a estos apoyos. Para el cálculo de la reacción vertical en el punto A, que sería una reacción de anclaje que impide el arrancamiento de la estructura, podemos tomar momento respecto del punto B y consideraremos entonces el momento flector o momento de vuelco que están generando las componentes horizontales de los dos cables de la cercha multiplicados por su brazo de palanca o distancia en vertical. Estos momentos deben ser equilibrados por el momento flector que está generando la componente vertical en A, que es una reacción de anclaje, multiplicada por la distancia al punto B. Para verificar el equilibrio se puede recurrir a la sumatoria de fuerzas respecto al eje vertical, que debe ser igual a 0.
Y para el cálculo de la componente horizontal de la reacción en el punto A, podemos recurrir a la ecuación de sumatoria de fuerzas respecto al eje X o eje horizontal, que también debe ser igual a 0. Entonces la reacción en el punto A deberá equilibrar la componente horizontal de la reacción del cable superior más la componente horizontal de la reacción del cable inferior. Analíticamente podemos encontrar la resultante de esas dos componentes y entonces estaríamos obteniendo la fuerza de arrancamiento que los tensores le están transmitiendo al terreno y que será necesaria considerar a la hora de diseñar las estructuras de fundación. En este tipo de apoyos, conformados por elementos a compresión y a tracción, se pueden adoptar diversas soluciones de fundación en relación a la magnitud de las acciones que deberán equilibrar y a las características del terreno de fundación. Cuando el terreno es apto para fundaciones superficiales y las cargas a resistir son inferiores a las 5 o 6 toneladas, se puede recurrir a un sistema compuesto por una base a compresión, que será la que resista las cargas que le transmiten los mástiles, y una base a tracción, denominada muerto de fundación, que consiste en un volumen de hormigón armado cuyo peso propio genera una reacción igual o mayor a la componente vertical de la acción de arrancamiento que están transmitiéndole los tensores a las fundaciones. Esa fuerza de tracción que están generando los cables sobre la fundación puede descomponerse en una vertical y una horizontal. La vertical tiende a arrancar el muerto y la horizontal tiende a desplazarlo. Como decíamos, para estabilizar estas fundaciones, el volumen de hormigón deberá generar una reacción correspondiente a su peso propio igual o mayor a la componente vertical que tiende a arrancar la estructura de fundaciones. Y por otro lado, la carga horizontal que genera un desplazamiento será evitada o será contrarrestada por la resistencia del terreno ejercida como un empuje sobre la fundación y la fuerza de rozamiento de la base, que dependerá de la superficie de contacto de esta fundación con el terreno. Cuando las fuerzas actuantes superan los límites fijados, se hace necesario aumentar el volumen de hormigón para incrementar la fuerza estabilizadora, lo que torna poco económico el sistema. Entonces es conveniente recurrir a una solución combinada en donde aparezca una base superficial a compresión para los mástiles y aparezca una base con cabezal y pilotes a fricción para estabilizar el arrancamiento que están generando los tensores al sistema. Esta estructura está conformada por un cabezal que tiene la función de transferir los esfuerzos de los cables hacia los pilotes que trabajarán por fricción con el terreno circundante. El coeficiente de fricción se obtiene por ensayos de suelos y dependerá también del ángulo de rozamiento interno de cada suelo. Por consiguiente, la capacidad portante de los pilotes se puede calcular en principio considerando la superficie
lateral del pilote y el coeficiente de fricción del suelo. Existe la posibilidad de reemplazar los soportes conformados por mástil y tensores por un sistema aporticado. Este tipo de plano resistente vertical tiene la ventaja de permitir el aprovechamiento de un espacio interior que vincula los diferentes planos para desarrollar diferentes actividades en función del destino de la obra. Este tipo de estructuras estará sometida a un momento de vuelco producido por la resultante de las reacciones de los dos cables que convergen al apoyo y que van a estar generando solicitaciones de compresión en el apoyo interno y de tracción en el apoyo externo. Esto dará lugar también a la necesidad de tener fundaciones con pilotes a tracción y fundaciones con pilotes a compresión, de modo de generar un par reactivo que equilibre ese momento de vuelco en la base del soporte. Estos sistemas funcionan muy bien cuando tenemos la posibilidad de fundaciones profundas. Cuando trabajamos con fundaciones superficiales y dentro de ciertos márgenes en cuanto a la escala de estos elementos de soporte, de estos planos resistentes verticales, puede también pensarse en la posibilidad de una base unificada. Se plantea entonces una estructura superficial que en una misma base reciba ambos soportes, los soportes que van a estar comprimidos y los soportes que van a estar traccionados. Si la capacidad portante del terreno lo permite, este recurso se suele preferir cuando son estructuras muy importantes y en estos casos se estaría generando una excentricidad que tiende a hacer girar la base hacia adentro, producto de ese momento de vuelco generado por la resultante de los dos cables. Y en este caso debe verificarse que la resultante de las cargas que actúan sobre la cubierta más el peso propio del pórtico y de la base se encuentren dentro del núcleo central de esta base unificada para asegurar que toda la base esté trabajando a compresión. En el último ejemplo se propone una estructura que permita aprovechar una subestructura necesaria por otros motivos, por ejemplo, para sostener las gradas o tribunas en un estadio y que de esa manera permitan estabilizar el momento de vuelco generado por la resultante de los cables con el momento flector generado por el peso de esa estructura de tribunas. En este caso, esta estructura que tiene una geometría inclinada está completada con un elemento en ménsula que va a recibir los dos cables y que estará trabajando a flexocompresión. Este sector de la estructura está trabajando como mástil en ménsula y tendrá su máxima solicitación de flexión en el punto de encuentro con las dos barras inclinadas que conforman la estructura para la tribuna. De allí en más, las cargas
se descomponen según las dos direcciones de este soporte en B y llevan a las fundaciones fuerzas inclinadas que a su vez se van a descomponer en una vertical que absorberán los pilotes de tracción y de compresión y una horizontal que obliga a conectar ambos cabezales mediante una barra que va a estar trabajando fundamentalmente a esfuerzos de tracción. Aquí vemos para un mismo tipo de soporte diferentes alternativas de fundaciones en la fundación que deberá resistir las tracciones, es decir, en la fundación del sistema de tensores. Y podemos dividirlas en líneas generales en dos grandes categorías: aquellas que trabajan por gravedad y aquellas que trabajan por fricción. Y entonces aparecen los anclajes superficiales con los muertos de fundación, placas de anclaje que resisten el arrancamiento a partir del peso de las tierras que arrastran, también bases de anclaje, muros de contención que también están resistiendo a partir del empuje pasivo del terreno, y después aquellas fundaciones profundas que resisten el arrancamiento por fricción con el terreno, como son las que consideran pilotes a tracción o tensores vinculados a bases de anclaje. Las fundaciones para estos sistemas con tensores se denominan anclajes. Son fundaciones de tracción que pueden resultar muy simples si los esfuerzos son bajos y muy complicadas o costosas cuando tenemos esfuerzos de tracción muy altos. Para construcciones sencillas, por ejemplo, pequeñas carpas o construcciones destinadas a estar en disposición, podemos utilizar algunas formas de anclaje o fijación de los tensores al terreno que equilibran ese tiro de arrancamiento con el peso de las tierras que arrastran, como son las estacas hincadas y los sistemas con arpones, o como vimos en las bases compuestas de los elementos de soporte de las cerchas, fundaciones superficiales que estabilizan el esfuerzo de arrancamiento mediante el peso propio de la misma fundación. Son esos bloques masivos, también llamados muertos de fundación. Existen también la posibilidad de fundaciones a profundidad con elementos de menores dimensiones, pero mayor longitud, como son los pilotes en tracción, cuya capacidad de resistir mediante el rozamiento está determinada por las características del terreno y la superficie de fricción de cada uno de estos elementos que componen la estructura de fundación. Para el cálculo de las fundaciones es importante considerar que se trabaja siempre con cargas de servicios, es decir, cargas sin mayorar. Las tracciones que deben transmitirse a las cimentaciones deberán ser absorbidas mediante disposiciones capaces de resistir el arrancamiento. Esta es la característica principal de este tipo de estructuras de fundación. Y como conclusión de esta última parte de la clase, los apoyos representan un aspecto muy importante en el proyecto.
ya que las reacciones de los cables están en los puntos más altos de la cubierta y en consecuencia los apoyos deberán resistir un momento de vuelco generado por el tiro horizontal de los cables. Las fundaciones para estos sistemas contensores son fundaciones de anclaje, que deben tener la capacidad de resistir el arrancamiento. Algunas de las posibilidades son, en función de las dimensiones y de la capacidad del terreno, de utilizar anclajes superficiales para cargas pequeñas, como son los de arpones y estacas, muertos de fundación, bloques masivos de hormigón cuyo peso propio estabiliza la fuerza de arrancamiento, pilotes de tracción, ya son fundaciones superficiales, en donde la superficie de fricción del pilote en relación al tipo de terreno y a la cantidad de pilotes es la que garantiza la estabilidad de la fundación. Y la posibilidad de utilizar bases unificadas, de modo que en una misma base estén ligadas fundaciones a compresión y a tracción, verificando siempre que la resultante de las cargas esté dentro del núcleo central de la base para asegurarse que la base esté trabajando fundamentalmente a compresión.